¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Cuéntame esto. Primero, en modo alguno sabía de la suscripción de ese documento. No se me avisó previamente de que ese documento se hubiera suscrito y llegué a conocer el contenido total del documento a través de lo que expuso Jorge Rodríguez en su rueda de prensa. Ahí pude conocer el contenido íntegro del documento y las firmas que están allí expuestas. Obviamente, yo con toda esa información y en permanente comunicación desde tempranas horas de la mañana con Edmundo González Urrutia, obramos en consecuencia y le solicité, así lo hizo él, voluntariamente, explicar y exponer a los venezolanos todos los detalles sobre lo sucedido en la Embajada de España. Oye, además, ahora, bueno, ya tienes el conocimiento. Quiero suponer, entonces, que José Vicente Haro no se entera de esto que está pasando, ni se le comunica, ni nada, porque todo es express. O sea, todo esto ocurre en un momento muy corto de tiempo, desde la llegada de Delcy, de Jorge, la firma y la salida de Edmundo. Todo es express. No le da tiempo a Edmundo prácticamente, al embajador, de hacer algo, más que o reacciona ante esta presión y toma una decisión, o te comunica a ti, o sea, es decir, no tenía mucho espacio. ¿Esto es así, José Vicente, ahora que conoces todo el trasfondo? En efecto, y de hecho ya puedo entender por qué la cara que él tenía en la videollamada que tuvimos el día sábado 7 de septiembre a las 6 de la mañana, donde lo vi descompuesto, prácticamente sin dormir, quebrado emocionalmente, quebrado psicológicamente y bajo unas palabras y unas expresiones corporales y un lenguaje de una persona que está bajo una coacción, amenaza, bajo un apremio, que no es capaz de tener el libre albedrío, que no es capaz de, en libertad, en conciencia, con la meditación correspondiente, con la asesoría correspondiente de su abogado, con tiempo suficiente porque la llamada tuvo que ser corta por razones de seguridad, con la prudencia suficiente, luego tomar una decisión que yo luego desconocía, una decisión que lamentablemente tuvo que tomar porque las opciones que se le dieron fueron prácticamente el exilio, que es la situación en la que está, con el asilo que se está tramitando en el Reino de España, o ir privado de libertad. Bajo estas circunstancias y teniendo él familia aquí, es comprensible desde el punto de vista humano la situación que se dio. Y eso básicamente desde el punto de vista jurídico, técnico, se llama una decisión tomada por alguien sin el libre consentimiento. Y entonces el documento suscrito termina siendo un documento nulo, de nulidad absoluta, porque hay un vicio grave en su consentimiento. Y esto es, en definitiva, la conclusión relevante desde el punto de vista jurídico en el caso, que tiene implicaciones políticas, por supuesto. Claro, del documento jurídico. O sea, en un ámbito de legalidad, este documento no tiene ninguna validez, se hizo de forma irregular, sin la presencia de su abogado, y lo quiero decir, fíjate, hasta aquí, ¿no? Porque viste la cara de Tarek cuando yo le reviento esa verdad. Fueron Jorge y Delcy, viste que Tarek se queda cuadrado y se tensa y no me contesta nada. ¿Por qué? Porque desde ahí te das cuenta de la ilegalidad. Esto en un ambiente de legalidad se hubiera dado con la presencia de José Vicente Haro, con la presencia de alguien del Ministerio Público del régimen, y porque es en representación precisamente de la justicia, y entonces ya en el ámbito de la política con operadores como Jorge, Delcy y por su parte Edmundo González Urrutia. Eso hubiera sido en un ámbito legal, ¿sí? Con todos estos elementos y sin ninguna coacción. Eso no es así, ni se presentó nadie del Ministerio Público, ni le permitieron a José Vicente Haro, ni José Vicente Haro sabía, porque todo fue expreso. Y sí, en el ámbito jurídico lo tenemos, creo que muy claro, es muy fácil de entenderlo. Ahora, dice Rodríguez, ¿cómo es que una de sus hijas vive en Venezuela tranquilamente? Cuando le da este ultimátum de 24 horas a Edmundo para que aclare supuestamente, desmienta, dice la declaración que hizo hoy. ¿Esto es una amenaza velada de nueva cuenta o no? ¿Cómo lo interpretarías tú? Y en un ámbito jurídico o de legalidad, ¿cómo procederías ante esta declaración? Sí, definitivamente era innecesaria, improcedente la mención a la hija de Edmundo González Urrutia en la declaración rueda de prensa que dio el ciudadano Jorge Rodríguez. Esa mención está de más.
Y luego del ultimátum que le da de 24 horas a Edmundo González Urrutia para que él se retracte de lo que expuso en el video que circuló a través de sus redes sociales, debe entenderse como una amenaza, una coacción que va en el mismo sentido de lo que él vivió en la Embajada de España. Y recordemos que él en ese momento en la Embajada de España, el día sábado 7 de septiembre, no solamente estaba bajo esas amenazas en la Embajada de España, también había una orden de aprehensión, de captura contra él, y había un allanamiento inminente a la residencia de su esposa, señora esposa Mercedes López de González Urrutia. Entonces, todo lo que rodea esta situación es una situación apremiante en aquel momento y ahora con mayor apremio después de las declaraciones del señor Jorge Rodríguez. Ese punto es importante también. Tenemos que agregar lo que dice José Vicente Haro, no solamente la llegada de Jorge Delcy y lo que le hayan dicho ahí para coaccionar y presionar, sino la orden de aprehensión que ya se había girado en su contra, es otro de los elementos que hay que tomar en cuenta. Ahora, aquí, en el contexto de la definición que hace el régimen, y te lo quiero preguntar a ver si es cierto, que prácticamente el embajador español no tuvo nada que ver. O sea, prácticamente prestó el lugar para que llegaran Jorge Delcy y Edmundo y arreglaran ahí, ¿no? Pero que el embajador español no... Edmundo González Urrutia, por prudencia a lo que son las tensiones que hay entre el Estado español, donde es recibido en calidad de huésped asilado que está en trámite de asilo, un trámite que no ha culminado, y teniendo en cuenta que él desea que se restablezcan esas relaciones diplomáticas entre el Estado venezolano y el Estado español, más allá de todos los aspectos políticos inherentes a esto, él prefirió no pronunciarse sobre ese particular. Lo que sí me llama la atención a mí, en mi fuero personal como abogado, es que todo esto haya ocurrido en la Embajada de España y que los funcionarios diplomáticos del Reino de España pues hayan permitido o consentido esta situación. No me toca a mí hacer una valoración sobre esto, tocaría ya a las autoridades españolas, al gobierno español, al ministro de Asuntos Exteriores de España, explicar por qué él es... Aquí tenemos que agregar un nuevo factor que ya tiene que ver directamente con el consejo que tú como abogado le puedas dar a Edmundo González Urrutia. Tú lo acabas de decir muy bien, está en el trámite del asilo, José Vicente. Esto de la carta, esto que dice va a publicar Jorge Rodríguez y en 24 horas no se retracta, desmiente todo lo que declaró, le puede complicar el tema del asilo, ¿no? Es decir, si el gobierno del presidente Sánchez dice, oiga, esto está complicando demasiado y usted acaba de reventarnos una bomba, mientras estamos peleando también por la detención de los españoles, ¿sabe qué? No podemos estar así. Mi preocupación es esa. ¿Tú tienes la misma preocupación de que pueda complicarle el tema en España? De hecho, yo se lo trasladé como abogado y le expresé mi deber como abogado, y debo pensar como abogado. Como soy abogado, es exponerle que hasta no tengamos la resolución donde se aprueba definitivamente el asilo y el documento de identidad correspondiente, donde consta que él va a residir temporalmente en España en calidad de asilado conforme a la Ley de Asilo y Refugio y los tratados internacionales suscritos por el Reino de España, todas las opciones están sobre la mesa y él básicamente está en una situación precaria, y por eso la máxima prudencia que se debe tener en estos momentos, y él así lo tuvo en el video que transmitió a través de sus redes sociales. Debe ya además indicarse, me pidió Edmundo González Urrutia, aclarara que él nunca consintió que se le tomaran fotografías, que él estaba sorprendido por fotografías que se le tomaron a él dentro de la Embajada de España y por supuestos videos que se grabaron dentro de la Embajada de España sobre los cuales nunca dio consentimiento, y le llama la atención, por decirlo menos, que la Embajada de España se haya permitido esa situación, pero no quiere adelantar mayores consideraciones al respecto. Yo tampoco puedo adelantar esas consideraciones, pero sí debo decir que sin el consentimiento de una persona no se le puede tomar una foto, no se le puede hacer grabaciones, videos, cuando esa persona